Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Desde la Mirada, un espacio para la cultura y sus debates, por acá por Ávila TV, todos los lunes a las 9 de la mañana, un espacio para conversar sobre el arte, sobre la cultura, desde la voz de sus creadores. Así que bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, @Ávila TV Vibra. Por allí te conectas con nosotros. Las otras redes sociales van a aparecer en pantalla. Hoy queremos, bueno, como siempre, conversar sobre estos pasionales e interesantísimos temas de la cultura. Hoy tenemos un tema muy particular que es una disciplina híbrida, muy antigua también porque tiene elementos de diversas disciplinas. Estamos hablando del performance. Para eso hemos invitado al compañero Francisco Farabundo López, especialista en el tema del performance, el tema actoral, egresado de la Universidad Central de Venezuela y además con estudios internacionales en Brasil. Nos acompaña hoy para conversar y desmenuzar el tema del performance, que es muy interesante y muy complejo. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, muy bien. Gracias por invitarme, a ti y a todo el equipo que te acompaña, por realizar este programa, por hacerlo posible. Y bueno, sí, el performance, ¿no? Una noción, un anglicismo. Tú pones ahorita en Google la palabra performance y te aparecen más de 500 millones de acepciones, una cosa así, porque además de ser eso, un anglicismo se ha utilizado en los distintos ámbitos y campos. Por ejemplo, en el deporte tú puedes decir, ese deportista tuvo una excelente performance esa noche, o puedes hablar de que ese carro o ese vehículo o esos lentes que tú usas tienen una performance también particular, ¿no?, en su línea. Pero en el ámbito del arte, que es el que a nosotros nos interesa y el que estamos para conversar acá, tiene otra connotación que además se nutre de todas las artes para existir, ¿no? De la plástica, del teatro, del circo, de lo que él necesite para expresarse. Entonces, es una noción que por ser un anglicismo ha tenido conflicto, pero nada la define también con un término, digamos, tan abarcante en ese sentido, ¿no? Y eso es particular. Aquí la han querido definir como arte de acción o ejecuciones, ¿sí? Pero el performance es mucho más que eso. El performance tiene elementos del teatro, del circo, de la danza y además sale de esos espacios, toma las calles. Y un elemento fundamental que podemos ver en él es que cuestiona el cuerpo en la sociedad. El cuerpo del artista entra a cuestionar la realidad. Si nosotros hablamos de arte, ¿verdad?, hablamos de artificio, artificial, artificialidad es el arte. Y todo lo que ha construido el ser humano es artificial, estos micrófonos, estas mesas, lo que tenemos alrededor. El arte, para escapar en parte de esa realidad, ha creado otra realidad a partir de códigos, de significantes, significado, en esa relación de construcción. Y el performance ha utilizado esos códigos del arte para dar su discurso. Claro, en el marco de las artes visuales, Francisco, que es donde, digamos, de alguna manera centramos este concepto de performance en las artes a partir de los años 60, sin hablar lo que pasó antes, que también lo vamos a comentar ahora, pareciera que es una introducción del cuerpo del artista dentro de la manifestación de la creación plástica en particular, ¿no? Más que digamos, la actuación que la tenemos nosotros más asociada al tema del teatro, digamos, del cine, de la televisión, o el tema de la danza, sea contemporánea o clásica, asociada a los temas del baile, de la danza, aparece esta nueva concepción que es el performance, que es el uso de ese mismo cuerpo, pero muy cercano a las artes visuales. ¿Ese mapa está correcto? Yo creo que hay debates todavía académicamente en torno a esa discusión y yo creo que le debe a ambos. Y como tú hablabas del principio, tiene una ancestralidad, porque si ponemos a ver los movimientos futuristas o el surrealismo o el dadaísmo, tienen elementos presentes también en el performance. Y si vamos más atrás y vemos, por ejemplo, ciertas tradiciones, como el griot, que era el contador de historia, o el chamán, o ciertas personas que representaban una ritualidad, pero que eran ellos en particular, entonces ahí tenemos representaciones
performativas. Claro, ¿sí? pudiéramos decir que el concepto de performance asociado a las artes plásticas, vamos a ponerlo así en específico, tiene que ver con un entendimiento que tuvo de ese tipo de manifestaciones el mainstream, o sea, el mercado, las vitrinas del arte. Claro, porque el performance es principalmente rebelde. Él se revela ante la sociedad. Digamos que las élites artísticas siempre tenían espacios exclusivos para ellos. Como muchos artistas no tenían la oportunidad de presentarse en esas galerías o actores no tenían la posibilidad, actrices, de presentarse en esos teatros, ¿qué hacen? Toman la calle, toman los espacios no convencionales, toman los espacios del transeúnte para hacer su obra, para dejar un mensaje a través del arte. Y eso rompe con toda la concepción del arte exclusivo, porque salen de sus teatros, salen de sus galerías y tienen una relación con el transeúnte, con el cotidiano, que no se lo espera y deja algo sembrado en cada espectador con el que se encuentra. Tiene ¿no? como dos espacios el performance. Tú le has dado una característica importantísima de entender en el performance, que es el tema de la rebeldía, ¿no? Que sucede dentro del teatro o la galería y también sucede fuera, en la calle, ¿no? Que es muy rebelde allí, porque pareciera que la calle es un escenario del arte rebelde, ¿no? Aborda directamente, tropieza al transeúnte con una acción que lo desencaja, lo desencuentra, y muchas veces dentro de estos discursos y los guiones, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, del performance, hay mucho de política. ¿Tú lo entiendes así? Claro, sí, es político, mas no hace proselitismo político, porque entra en conflicto o propone un conflicto ante la sociedad. Tú te pones a ver el caso de Diego Barbosa, que es un artista plástico venezolano que hizo Mujeres con Red en Londres en los años 70. Él sacaba unas mujeres a la calle con una red y esa le permitía moverse y desplazarse en el espacio, y el espectador que se encontraba con esas mujeres atrapadas en ese espacio y en ese contexto y con ese juego tenía una visión y dejaba un mensaje psíquico en él en relación a la mujer y el cuerpo de la mujer atrapada en una red, ¿no? Justamente tenía aquí en la lista a Diego Barbosa, también a Juan Loyola, venezolano, y también a Antonieta Sosa. Claro. O sea, que son grandes performancistas de la historia de nuestro arte contemporáneo del siglo XX, ¿no? Que, o sea, hay una gran tradición del performance también en Venezuela como disciplina creadora, creativa, ¿no? Exactamente. Y es la posibilidad de rebelarse ante la sociedad. Ese carácter rebelde es muy bonito del performance, porque como te decía al inicio, la sociedad nos estructura de una forma. Bueno, tú vas a la escuela, tienes que educarte de una forma, vas a la universidad o pasas por un bachillerato, tienes que comportarte de alguna manera determinada, pero eso es porque son unas reglas sociales. Pero yo conozco un caso que es muy interesante, que es dos niñas, Kamala y Amala. Ellas se perdieron en una avioneta en el bosque en la India, y la gente las dio por muerta, toda su familia, y cuando las encontraron, ellas se comportaban como lobos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la sociedad nos muestra cómo comportarnos. Si nosotros salimos de esa relación, entonces podemos tener otro tipo de creación. Y lo que Performance propone a partir de su práctica es precisamente cuestionar nuestra realidad social. ¿Para qué? Para transformarla, para hacerla distinta desde el punto de vista del arte. Y en ese sentido el arte tiene un rol profundamente transformador, digamos. Claro, bueno, yo creo también que ha pasado, Francisco, y buscándole el tema polémico que lo tiene el performance por naturaleza, que también digamos, esta tradición, yo llamo mainstream, que también es otro anglicismo, ¿no? La corriente central, tomó la rebeldía del performance y también lo convirtió en una herramienta para sus intereses. Por ejemplo, ahí está el caso, por ejemplo, de Damien Hirst, este artista británico que es un performancista, es un pintor, pero es una persona que vive permanentemente en el escándalo de acciones corporales, vamos a decirlo así. Inclusive el artista chino Ai Weiwei, que también lo he visto, que participa de esas escenas donde la escena es utilizada claramente con una intencionalidad política. Exactamente. También lo han domesticado, lo han controlado para utilizarlo como a su favor, como una herramienta. Sí. Sucedido. Bueno, pero es que vemos que pasa en todas las áreas del arte, no solo en el performance. Las religiones se nutren de nuevos géneros para captar juventud, para captar masa. Entonces, el arte siempre ha tenido también esa característica persuasiva, ¿no? Depende de cómo tú la propongas. Pero sí hay un elemento fundamental allí
que es el cuerpo del artista que se pone de manifiesto ante esa situación, como cuestionador de esa realidad. O, por ejemplo, tenemos el caso de las Madres de Mayo en Argentina, que estaban posicionadas ahí con las fotos de sus hijos y era un evento, un acto real, ¿sí? Por los hijos desaparecidos durante la dictadura, digamos, ¿no? Entonces eso es performativo también, ¿no? Bueno, este tema está agarrando candela, Francisco, pero vamos a presentar a nuestros patrocinadores. Este espacio llega a ustedes gracias a la EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Únete a la EMPA. Salón VIP 1111, los mejores servicios para lucir un peinado espectacular. Los encuentras en Salón VIP 1111. Todas las opciones para el cuidado de tu cabello. ¿Te gusta vestir con accesorios a la moda? Con Lola Creaciones tendrás un estilo innovador, elegante y a la moda. Si te provoca es un postre divino y de alta calidad, en Postres y Más los tienes para ti, haciendo tus días dulces y felices. Y si son chocolates, Finacao, porque hacemos del cacao el mejor chocolate. Bueno, pero volvemos a nosotros a nuestro performance de hoy, que es con Francisco Farabundo López, que estamos en un debate tremendo y una conversa apasionada como es el arte y como es el performance, hablando de este tema tan interesante, híbrido por naturaleza. Pero fíjate, tú hablabas del tema del cuerpo, hablabas de representaciones que mucho antes de que apareciera este concepto del performance como lenguaje del arte y sobre todo asociado a la plástica, ya lo teníamos. En Venezuela tenemos un caso muy particular que lo conversábamos fuera de cámara, que es el tema de Armando Reverón, que en los años 40, o sea, 20 años antes de que el performance se pusiera de moda en Nueva York, de moda en las grandes ciudades del mundo, Reverón era un gran performancista, un inventor de la escena, del cuerpo en la escena, se disfrazaba, se ataviaba, utilizaba elementos rituales, hacía una danza. Era un performance lo que hacía Reverón. Era un performance y era él, porque él no estaba interpretando un personaje, él era el personaje. Entonces, en ese sentido, está muy claro porque es el artista colocándose con su obra, ¿sí? También tenemos el caso de Mayakovsky, si hablamos de principios del siglo XX, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sabíamos si Mayakovsky iba a recitales poéticos o a mítines poéticos o recitales políticos, ¿no? Sería más o menos por esa creación con la palabra y cómo terminaba todo. Él decía en ese tiempo que no había nada más hermoso que un puñetazo en un rostro hermoso, ¿no? Claro, estamos viviendo un momento, un preludio a la guerra, revolución rusa, claro, y un momento del arte, una efervescencia muy grande, inicios del cine, todo ese mundo que revolucionó y del que se ha nutrido el performance, claro, y se sigue nutriendo, ahora, porque Francisco, es un arte vivo, digamos. Directamente contigo, ¿qué estás haciendo en el performance? Bueno, yo he realizado distintos trabajos. Ahorita actualmente estoy desarrollando una propuesta que involucra circo, danza y teatro. Estamos por promocionarla, estamos trabajando todavía, pero todavía no quiero hablar mucho de eso. Bueno, tenemos ahí tenemos la carrucha del almacén, la carrucha del almacén se llama ese trabajo. Esa era, son dos personas allí, yo soy trabajador de ese lugar y lo que proponemos es a través de la poesía, del teatro, de la danza, invitar a la gente a participar de actividades artísticas. Entonces en esa escena es muy particular, muy interesante, porque ese se llama el Día de San Jamás, ¿no? Ella es como una enviada que habla del Día de San Jamás y dice, todo aquel que nació en una cuna pobre sabe que el pobre se ha de sentar un buen día en trono dorado. Ese es el Día de San Jamás, ¿no? Entonces toda la ironía de la dificultad de los seres humanos, de una clase trabajadora que es la clase obrera, ¿no? Claro, bueno, imagínate a alguien que llega a una fábrica, a un sitio de trabajo, se consigue con esta manifestación, realmente irrumpe en su realidad, ¿no? Totalmente. Tiene un gran efecto político, digamos. Totalmente. Y transformador el performance, claro, en este caso, ¿no? Desalienante, sobre todo. Busca romper con los cánones establecidos de entretenimiento para dar a las personas alternativas creativas,
de cuestionamiento personal, de creación a través de la música, de la plástica. Hicimos murales, pegábamos pancartas, pasábamos por todos esos espacios y establecíamos una relación con las personas que allí trabajaban, y después tú veías y te decían poesías que habían escuchado durante el performance. Estoy seguro que a los trabajadores nunca se olvidó ese día. Sí, fue muy Tremenda particular. la cara de la gente que está allí, sorprendida, transformada en su emocionalidad por el arte, ¿no? Por la Claro. práctica en el sitio, ¿no? Les cambiaba su realidad cotidiana, agradecían de ver cosas que nunca antes habían visto allí, porque además se llevaba como eso, se llevaron otras representaciones, otros trabajos que sucedían o suceden generalmente en la capital, pero que a través de un trabajo de gestión, de animación que yo realizaba allí, también se daba la posibilidad de que estas personas asistieran a un teatro y a obras de danza, de circo y performance y plásticas, porque muralistas también fueron allá invitados, ¿no? Claro, a trabajar. interesante ver el performance en una práctica social, en una práctica, en una realidad contundente. No dentro de una galería, no dentro de un museo, donde también existen y son muy interesantes. Yo he visto cosas maravillosas Claro. realmente, ¿no? Pero aquí vemos una escena en un sitio de trabajo, en una fábrica, Que ¿no? te aseguro que esa gente no va a ir a esa galería por más que quiera, porque viven en otro contexto, en otra realidad. Entonces el arte, Vuelve a salir el arte de los museos. de la claro, galería, ¿no? tiene La que calle. tomar los espacios para redefinirlos, reinventarlos y que la gente se pregunte en qué vivimos, dónde vivimos y cómo podemos transformar esto, ¿sí? Claro. Porque nosotros llegamos aquí y ya casi todo estaba hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, cuál es nuestro aporte en relación a eso? ¿Cómo hacemos la vida más humana, ¿no? Y eso es lo que nos permite el arte, pues. Bueno, el arte, claro, sigue siendo una tremenda herramienta de transformación social, de reorganización, de estímulo y de uso, como yo siempre digo, de los 5 sentidos, ¿no? Claro. Hay gente que se le va olvidando que tiene algunos sentidos y el arte, cuando tú entras en contacto con él, te los dispara nuevamente y te los altera. Y Claro. es interesante saber que se está vivo, ¿no? Cuando uno está frente al arte, ¿no? Y a mí me encanta una frase de Krishnamurti que dice: nadie puede ser considerado normal en una sociedad que está profundamente enferma, ¿no? Entonces, como el arte es sanador en ese sentido, porque se ha comprobado pues, en distintas instituciones de salud, sanatorios que han sido, incluso en la salud preventiva o en distintos ámbitos, se ha descubierto, ¿no? Que el arte tiene esa efectividad. Lo que pasa es que no se le ha dado, digamos, el merecido lugar. Claro, ¿no? pero bueno, es muy emocionante ver estas escenas del performance rebelde en un sitio de trabajo maravilloso. Pero bueno, ha llegado el momento de que nuestro público vea una cápsula que preparó el equipo de producción en el Museo Carlos Cruz 10. Vamos a verla. Estamos conversando con Alejandra Rodríguez, quien es educadora especialista de este importantísimo museo. Alejandra, ¿qué le ofrecemos aquí en los espacios del museo a los visitantes caraqueños? Bueno, el museo trabaja lo que es la estampa y el diseño, estampa conocida como grabado, o sea, aquí vamos a ver obras de artistas nacionales e internacionales que muestran todo su potencial en cuanto al grabado, o sea, no hay pintura, no hay escultura, sino otro tipo de técnica. Y también tenemos la parte de lo que es el diseño gráfico, el diseño de modas, etcétera. Esto es porque el maestro, esas fueron sus especialidades de que decidió estar en el mundo de las artes y él quiso reconocer o hacer un museo donde fuese reconocido ese trabajo también. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver ilustración, vamos a ver estampa, vamos a ver diseño y por supuesto la obra del maestro Cruz 10. Los invito cordialmente a visitarnos de jueves a domingo en horario de 10 a 4 de la tarde y si desean alguna visita guiada especializada, esa sí la planificamos a través del correo educacion.mccd@gmail.com. Saludos, Alita TV. Bueno, interesante, los invitamos a que vayan al Museo Carlos Cruz y desde aquí estamos permanentemente invitando a que la gente vaya al teatro, vaya al museo, vaya a la danza y ahora que vaya a ver cualquier performance. Ojalá el performance llegue hasta donde están ellos. Lo vimos ahorita. Con ellos. Sí. Que así sea. Bueno, Francisco, la gente que se quiere acercar al performance, quiere hacer performance, quiere involucrarse,
¿Cómo le llega? ¿Por dónde viene? Bueno, yo creo que depende de las necesidades de cada cual, ¿no? Porque la plástica, como bien decíamos, es una vía para expresarlo. Un muralista es un performer a la hora de estar en la calle en relación con sus pinturas, con la gente que se detiene. ¿Y qué estás haciendo? Pero entonces se establece una relación con el que está creando y con el que está pasando. Entonces, cómo esa persona decide abordar de repente un trabajo que involucre más la acción física en esa propuesta plástica, pictórica, digamos. Para los que se quieren comunicar contigo, Francisco, danos tus redes sociales. Bueno, @cuerpo persuasivo es el Instagram. Mi Gmail es fafarufo@gmail y ahí estamos disponibles para talleres, actividades. Tengo también todo un trabajo en el sentido del cuerpo con las tradiciones como la capoeira angola y lo escénico de sus elementos, o cómo puede ser también una herramienta para desbloquear el cuerpo voz del actor, de la actriz, del intérprete, del performer en este sentido. Y en la búsqueda de la creación escénica, siempre, ¿no? ¿Cuáles son mis problemas? Porque para crear, ¿cuáles son mis necesidades? Porque al final lo que merece la pena de un acto es lo que está vivo en nosotros, porque eso es lo verdadero, ¿no? Entonces hay una búsqueda por el conocimiento de sí mismo y eso es fundamental en el ser humano. Excelente. Bueno, Francisco, queríamos agradecerte tu presencia en Desde la Mirada. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu conocimiento, por compartir con nosotros esta pasión por el arte y esta pasión por el performance. Y a nuestro público, a nuestra audiencia, la queremos invitar para la próxima oportunidad. Se acabó el tiempo hoy para Desde la Mirada y los invitamos nuevamente a que vean nuestras redes sociales, @AvilaTV Vibra y Ávila TV en YouTube. Así que por allí se comunican con nosotros, nos ven todos los lunes a las 9 de la mañana. Gracias por tu presencia, Francisco, y será hasta la próxima oportunidad. Gracias a ti, Vale. Gracias a todo el equipo de Ávila por este programa. Y este programa fue presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao.